Buenas, profesor. El día de hoy haremos la presentación del caso clínico número 2. Al servicio de urgencias se reporta un paciente de 52 años, gerente de construcción, con sobrepeso considerable. Su esposa, quien lo trajo, menciona que el señor tiene una dieta alta en carnes rojas y carbohidratos. También comenta que suele presentar episodios de angina que solía ligar con nitroglicerina. El motivo de consulta se dio porque el paciente refería una presión aplastante en el pecho y un dolor que se irradiaba hacia el brazo izquierdo, que no se aliviaba con nitroglicerina. Tenía respiración ruidosa, náuseas, diaforesis y ortopnea. Su presión arterial era de 105 sobre 80. Había estertores respiratorios compatibles con edema pulmonar y su piel estaba fría y húmeda al contacto. Los electrocardiogramas secuenciales y los niveles séricos de enzimas cardíacas sugirieron un infarto de miocardio de la pared del ventrículo izquierdo. La presión de enclavamiento de los capilares pulmonares obtenida durante el cateterismo cardíaco fue de 30 milímetros de mercurio y su fracción de eyección, medida con ecocardiografía bidimensional, fue de 0,35. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos coronarios. Fue tratado con un agente trombolítico para prevenir otro infarto y con digoxina y furosemida. Después de 7 días en el hospital, lo enviaron a casa con una dieta estricta, baja en grasa y sodio. Ahora bien, vamos con las preguntas. Hola, soy Valentina Bonilla y vamos a hablar de la pregunta número 1 que dice que el paciente sufrió un infarto de la pared del ventrículo izquierdo secundario a una isquemia miocárdica. Y este daño del ventrículo izquierdo compromete su función como bomba y ya no puede generar suficiente presión para expulsar sangre normalmente, por lo que nos piden que dibujemos la relación de Frank-Starling normal para el ventrículo izquierdo y superponer una segunda curva que muestre la relación de Frank-Starling después del infarto del miocardio y utilizar esta relación para predecir los cambios del volumen sistólico y el gasto cardíaco. Bueno, según Frank-Starling existe una relación positiva entre la precarga ventricular y el volumen sistólico, de tal modo que cuanto mayor es la precarga, mayor es el volumen sistólico. Y en condiciones normales, a medida que se incrementa la precarga, el rendimiento cardíaco también aumenta, pero en un momento determinado el desempeño alcanza una meseta y luego desciende. En cuanto a la curva de la función ventricular, que es por la insuficiencia cardíaca secundaria a una disfunción sistólica, toda la curva es más baja, por lo que se refleja un menor rendimiento cardíaco con la misma precarga, y a medida que la precarga aumenta, el rendimiento cardíaco se incrementa en menor medida, resultando de igual forma un volumen sistólico reducido. Además, hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede proporcionar la sangre a los tejidos adecuadamente para cubrir sus necesidades metabólicas. La segunda pregunta nos dice qué información proporcionada en el caso le indica que el volumen sistólico del paciente disminuyó. Bueno, hay que tomar en cuenta que la insuficiencia cardíaca sistólica se produce cuando el corazón late demasiado débil para hacer circular la sangre por todo el cuerpo, por lo que no puede ejercer la fuerza suficiente para operar como lo haría normalmente. Y como resultado, una persona puede tener dificultades para obtener suficiente oxígeno y dificultades para respirar. Lo que sucedió en el caso del paciente, que reportó en el momento que sucedieron los hechos que tenía dificultad para respirar, especialmente cuando estaba recostado y su respiración era ruidosa, lo cual viene siendo una implicación de la insuficiencia cardíaca, como mencioné anteriormente. Adicionalmente, también nos dan la fracción de eyección, que es la medida del porcentaje de sangre que sale del corazón durante la sístole ventricular, que fue de 0,35 cuando lo normal es de 0,55, lo que implica directamente una disminución del volumen sistólico. Además, también nos dan la medida de la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares, que fue de 30 milímetros de mercurio cuando lo normal es de 5 milímetros de mercurio. Continuamos entonces con la tercera pregunta, ¿cuál es el significado de la fracción de eyección reducida del paciente? Entonces vamos a tener que la fracción de eyección, pues por teoría, va a ser un valor adimensional que se define como el volumen sistólico normalizado al volumen telediastólico, siendo el volumen telediastólico el volumen ventricular máximo. Por ende, entonces podemos decir que la fracción de eyección será una medida de la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo va a bombear hacia afuera en cada contracción. Como el paciente entonces sufrió pues un infarto de la pared del ventrículo izquierdo secundario a una isquemia miocárdica que generó daños en el músculo cardíaco ventricular izquierdo, se va a comprometer de esta manera entonces la capacidad de contraer el ventrículo izquierdo de manera eficaz y por ende va a generar una menor capacidad de eyección de sangre al cuerpo, ¿sí? O sea, el paciente va a presentar una fracción de eyección reducida, puesto que aunque el corazón bombee sangre, no lo va a bombear con la misma cantidad ni calidad. Por ende, entonces vamos a tener que la fracción de eyección que me brindaban en el caso clínico es de un 35% y según los criterios médicos, el 35% o menos de fracción de eyección me va a significar una habilidad de bombeo baja. Continuamos entonces con la pregunta número 4, ¿por qué aumentó la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares del paciente? Pues básicamente vamos a tener que el paciente sufrió un infarto de miocardio, o bueno, un infarto pues de la pared del ventrículo izquierdo secundario, una isquemia miocárdica, que generó entonces daño en el músculo cardíaco ventricular izquierdo, ¿sí? Comprometiendo entonces la capacidad de contraerse, generando entonces que el ventrículo izquierdo no pueda bombear bien la sangre y se acumule entonces en los pulmones y en la arteria pulmonar. Y esta acumulación o este acúmulo va a generar entonces que se aumente de la presión de la sangre en el corazón derecho y por consiguiente se aumente la presión de enclavamiento pulmonar.
Hola, mi nombre es Daniela Montenegro y a continuación vamos a seguir con la pregunta número 5 que dice, ¿por qué se desarrolló el edema pulmonar y por qué es tan peligroso el edema pulmonar? Bien, para responder esta pregunta, entonces nosotros debemos recordar las fuerzas de Starling, donde encontramos la presión hidrostática tanto del capilar como de los fluidos intersticiales y las oncóticas plasmáticas e intersticiales. En este paciente encontramos un aumento en la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares, la cual fue de 30 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que lo normal son 5 milímetros de mercurio. Esto traduce un aumento en la presión hidrostática dentro del capilar, ya que el ventrículo que no está eyectando lo suficientemente bien produce una acumulación y aumento de esta presión. Bien, esto me va a generar un desbalance dentro de las fuerzas anteriormente mencionadas y de esta manera me provoca una filtración que sería el edema pulmonar ya mencionado en el caso. Bueno, este edema es potencialmente peligroso debido a que puede ser el responsable de un entorpecimiento en la respiración celular, ya que el intercambio difusivo entre los gases es dependiente de ese grosor de membrana y el edema lo que nos está provocando es un aumento en la distancia del recorrido de los gases, membrana, y así una disminución de la permeabilidad de este. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 6 que dice, ¿por qué el paciente tenía disnea y ortopnea? Bien, la sensación de disnea y ortopnea son el producto de un parénquima pulmonar lleno de líquido, el cual no está teniendo un buen intercambio gaseoso. Cuando se tiene un infarto agudo del miocardio, en este caso del ventrículo izquierdo, se ve restringida esa capacidad contráctil del músculo cardíaco, provocándome una disminución en la eyección de la sangre, como consiguiente, pues la sangre empieza a acumularse en el lugar y me provoca un aumento en la presión de las cavidades izquierdas que se transmite a las venas pulmonares, es decir, un aumento en la presión hidrostática del capilar, generándome que la sangre se filtre hacia el parénquima pulmonar y alveolos. Al llenarse este de líquido, me estaría generando gran dificultad en el intercambio gaseoso, generándome una sensación de disnea y se presenta que cuando ese paciente se acuesta, el líquido se distribuye a mayor nivel, por lo cual genera una incomodidad al respirar en la posición pues, que se encuentra, llamada ortopnea. La séptima pregunta dice, ¿por qué la piel del paciente estaba fría y húmeda? Para responder esto debemos tener en cuenta que ante situaciones de estrés, en este caso infarto de miocardio, el organismo responde con aumento del tono simpático y esto produce dos cosas. Primero, tenemos que el simpático produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos con predominio de receptores alfa adrenérgicos, como es el caso de los vasos cutáneos. Y recordemos que una vasoconstricción significa aumento de la resistencia y por ende disminución del flujo sanguíneo a través del vaso en cuestión. Y teniendo en cuenta que una de las funciones de la sangre es el transporte de calor desde las zonas más profundas del cuerpo, o sea las vísceras, hacia las zonas más superficiales, una disminución del flujo sanguíneo en los vasos cutáneos lleva a un menor transporte de calor hacia la piel. Y dos, tenemos que el simpático induce o estimula la síntesis del producto de secreción de las glándulas sudoríparas, que es el sudor. La octava pregunta dice, ¿cuál fue la razón para tratar al paciente con un agente inotrópico positivo como la digoxina? Recordemos que el paciente sufre de una insuficiencia ventricular izquierda secundaria a isquemia miocárdica y entonces posee tres factores. Una es daño miocárdico, la otra es remodelación cardíaca que se desarrolló de forma crónica y la otra es la falta de oxígeno y nutrientes. Estos tres factores contribuyen a disminuir la contractilidad de los miocitos ventriculares. Ahora, ¿para qué sirve la digoxina? La digoxina es un fármaco cuyo mecanismo es inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, lo cual en últimas genera un aumento en la concentración intracelular de calcio, tradúzcase esto como un aumento de la contractilidad. Ahora, observemos esta gráfica, la cual se representa lo que ocurre con la presión y el volumen en el ventrículo izquierdo durante las 4 fases del ciclo cardíaco. Observemos que al administrar digoxina y por ende aumentar la contractilidad, estamos disminuyendo el volumen de sangre que queda al final de la sístole. Es decir, estamos aumentando el volumen sistólico o eyectado y por ende estamos aumentando el gasto cardíaco. Entonces el objetivo de administrar digoxina era tratar de mantener el gasto cardíaco porque es vital mantener una adecuada oxigenación y nutrición de los diferentes tejidos del cuerpo. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Pérez y en este caso estaremos explicando la pregunta número 9 del caso de fisiología cardiovascular. La pregunta dicta, ¿cuál fue el motivo para tratar al paciente con furosemida, un diurético de asa? Para poder conocer ese concepto se tienen que evaluar los datos básicos del paciente, siendo una presión de 105/80, la presencia de un edema, la CK y lactato deshidrogenasa elevada que junto a una fracción de eyección disminuida por 0.2 unidades implica un infarto de miocardio, aparte de una presión de clavamiento que está a 25 unidades por encima de su valor normal de referencia, lo cual posiblemente potencie la afirmación de un edema.
Como consecuencia del infarto del miocardio se presenta un bajón en la presión sistémica por un bajón, como ya mencionado, de la fracción de eyección sistémica del ventrículo izquierdo. Aparte que eso genera una pobre perfusión y un bajo aspecto venoso, lo que al final da mayor riesgo para una retención de líquidos. Aquí entra el aspecto de la furosemida, que disminuye la precarga por aumento de la capacitancia venosa. Aparte que actúa, aunque el paciente no está por debajo de los 100 mmHg, activa o controla el eje renina, angiotensina, aldosterona, que garantiza la función renal por las prostaglandinas. Al ser un diurético, básicamente lo que va a tratar es directamente controlar la retención de líquidos, que es un aspecto que se debe tener en cuenta aún más cuando nuestro paciente se encuentra ya edematizado. Ahora bien, un estudiante de medicina en la unidad de cuidados intensivos coronarios preguntó si el paciente también debería ser tratado con propanolol, un antagonista beta adrenérgico. El estudiante razonó que el propanolol reduciría el requerimiento de oxígeno del miocardio y posiblemente evitaría otro infarto, porque el propanolol disminuye el requerimiento de oxígeno del miocardio. Esto se da ya que básicamente este fármaco es un antagonista competitivo de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, por lo cual cuando actúe o cuando genere su acción va a generar un bajón de la frecuencia cardíaca y un efecto vasodilatador que combinados implican un menor esfuerzo tanto en materia de contracción como en materia de frecuencia, ya que va a haber una menor resistencia vascular frente a la salida de sangre, por lo cual al final el ciclo de ATP se va a disminuir, por lo que el corazón va a requerir menos oxígeno para efectuar sus funciones. Sin embargo, hay una serie de cuestiones, como plantea la siguiente pregunta. El médico tratante señaló que podría existir un riesgo asociado con el uso de propanolol. ¿Cuál es ese riesgo? Hay una cantidad considerable de referencias, pero considero que esas son las más adecuadas bajo el esquema del caso. Dice: creo que todo ese fármaco es extremadamente lipófilo, por lo cual tiene un tropismo bastante fuerte hacia el sistema nervioso central. Y sus contraindicaciones implican las siguientes. Puede mascarar síntomas de la tirotoxicosis, puede generar bradicardia por el bajón de la frecuencia cardíaca. Puede alterar o puede complicarse cuando el paciente presenta una función renal o hepática alterada. Puede generar una hipertensión portal, pero principalmente en materia del caso puede generar una hipoglucemia, por lo cual debe estar altamente controlado y según la Asociación Española de Pediatría también debe evaluarse que no haya efectos contraindicados fuertes, sobre todo contra niños o contra personas que posean una alteración o una resistencia frente a este fármaco de forma natural. Gracias. En cuanto respecto a la pregunta 11 del por qué envían al paciente una dieta baja en sodio, se tiene que las dietas bajas en sodio suelen ser recomendadas en este tipo de pacientes, pues la baja ingesta de sal o de alimentos ultraprocesados puede ayudar al control de la retención de líquidos, pues la insuficiencia cardíaca, especialmente después de un infarto, puede producir una disminución en la capacidad del corazón para bombear sangre eficientemente. Esto puede resultar en una acumulación de líquidos en diferentes partes del cuerpo, generando edemas pulmonares y periféricos, además de generar una sobrecarga cardíaca y un aumento masivo en la presión arterial, bien sea por el aumento del tono simpático, aumentando la resistencia periférica de los vasos o promoviendo la liberación de angiotensina 2, la cual no solo afecta al sistema circulatorio, sino también el sistema renal, promoviendo la natriuresis anómala. Por ello, en estos casos es importante evitar el consumo de este macromineral. Además, su reducción ayudaría a manejar síntomas asociados como lo es la ortopnea, mejorando significativamente la calidad de vida del paciente.